Aquí vamos, audiencia de la 103.9, con una nueva entrega de Diálogo con Valor, el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Gracias por seguir este programa que intenta, con la mayor humildad, aportar a la reflexión de quienes escuchan. En la Argentina se disparan los temas de la más variada índole e importancia de manera constante. Algunos permanecen algunos días motivando el interés, otros se convierten en estrellas fugaces y los menos adquieren una mayor visibilidad y durabilidad en la atención de la ciudadanía, especialmente por la densidad mediática que se les otorgue. El país vive la zozobra de la inseguridad. La discusión sobre si hay mayor inseguridad ahora que antes o si lo que existe es una sensación de inseguridad, más que una realidad tangible, y cualquier otra elucubración generalmente intencionada y sin inocencia choca de inmediato con la realidad. Invitamos a cada uno de los oyentes a que piensen y enumeren a cuántas personas de su conocimiento les afectó de forma directa o indirecta la inseguridad. Nos asombraríamos del volumen. La dirigencia está llamada a actuar y no a intentar sacar partido para un lado o para el otro del arco político, cuando lo que está en juego son los bienes y la vida de las personas. Pero la Argentina y nosotros, los argentinos, estamos como formateados para la negación de lo obvio y para la justificación de lo imposible. Y esa tendencia, que se repite en muchos ámbitos y temáticas, termina germinando resultados indeseados y dolorosos. Ahora se suma con virulencia el narcotráfico. ¿Por qué nos sorprendió? O por estar con la guardia baja, o por la existencia de connivencia entre actores y sectores sociales claramente identificados. La política, la justicia, la fuerza de seguridad, etc. ¿Hay mafias en Argentina? Sería bueno formularse este interrogante y tratar de actuar con la debida antelación. Las mafias y el crimen organizado, en todas sus modalidades, van caminando del brazo. ¿Qué hacemos? ¿Lo negamos o actuamos? No hay muchas opciones. La trata de personas es una sensación o una lacerante comprobación. A esta altura nadie en su sano juicio lo niega, excepto la indiferencia del Estado en sus diversos niveles de responsabilidad. La ciudadanía de a pie conoce dónde se vende droga, dónde están los prostíbulos, dónde se lava dinero, y así podríamos seguir. ¿Y los que deben actuar? Parecen ser los únicos que no se han noticiado. ¿Es inocente ese accionar? Inocente en demasía sería aceptarlo. Para compartir reflexiones sobre este tema, que es más amplio y abarcativo de lo que sucede en la Argentina, hemos convocado al doctor Waldo Villalpando, jurista, docente reconocido, profesional en el campo internacional, líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes, cuyo directorio ha integrado en diversas oportunidades. Waldo, un gusto enorme contar con tu presencia y tu sabiduría en Diálogos con Valor. Un gusto, Norberto. Al contrario, el gusto y honor es mío. Estás por editar un libro muy interesante. No queremos de ninguna manera ninguna primicia que te afecte con tu relación con la editorial, pero ¿podrías exponer algunas pinceladas de ese contenido? El libro es producto de un trabajo, como siempre, de mucho tiempo y de hace años que uno lo viene pensando. El título es La delincuencia organizada transnacional y contiene, por decirlo así, dos partes. Una parte, la mitad aproximadamente, es una suerte de introducción social al problema e histórico también, el origen de las mafias, el crimen organizado, el crimen organizado transnacional, que es un paso más adelante, las causas y el panorama actual del crimen. La segunda parte es específicamente o más especialmente jurídica, con análisis de documentos internacionales sobre la materia. ¿Y cuándo supones o crees que va a estar en la calle ese libro? La editorial Astrea, que lo publica, me promete que estará entre fines de mayo y principios de junio. De hecho, mi parte ya está hecha, solamente es una cuestión técnica. A tu criterio, ¿el crimen organizado ha crecido, se ha mantenido, ha disminuido en el mundo de estos últimos años? No, ha crecido, esa es mi impresión y es una de las tesis del libro. Crimen organizado ha existido desde siempre y en más de un momento uno recuerda
la mafia italiana, la yakuza japonesa, las tríadas chinas, las mafias provenientes de centros de los continentes, África, Europa, Asia. Lo que ha cambiado sustancialmente es a partir de una revolución tecnológica muy clara que aparece a fines del siglo XX, en particular a partir de 1990. De hecho, yo comienzo mi reflexión citando a un historiador inglés, Hobsbawm, que sostiene que el siglo XX terminó en 1990. Y yo digo, efectivamente, el siglo XXI empezó en 1990, no porque se haya registrado cambios políticos importantes, aunque los hubo, el colapso de la Unión Soviética, por ejemplo, pero por el notable avance tecnológico y particularmente en el área de comunicaciones. En 1995, por ejemplo, no había prácticamente sitios web en Internet. En este momento crecen a un ritmo de por lo menos 500.000 de sitios web por mes, de modo que se está produciendo una especie de expansión cósmica, una especie de Big Bang de las comunicaciones. Eso afecta muchas otras cosas. Hoy no solamente nos comunicamos, para bien o para mal, es decir, hay comunicaciones solidarias notables, pero también hay un aumento, por ejemplo, de la pornografía infantil, sino también ha crecido en otros aspectos. Es más fácil viajar, es en realidad más barato viajar, moverse de un lado a otro del planeta. Han aumentado notablemente las relaciones interpersonales, incluso el comercio y las relaciones entre los países. Las fronteras políticas son prácticamente en todos lados ya muy permeables, muy porosas, y los controles en realidad no dan abasto. Repito que en un sentido esto puede ser muy positivo, pero en otro aspecto es negativo, particularmente en la delincuencia organizada. Ah, sí. Y decís que la tecnología ha permitido de alguna manera esconder el delito. La tecnología facilita el delito, obviamente mal empleada. Sí. Es una de las causas. Ajá. Además contribuyen al aumento del delito 3 o 4 otras causas que más o menos todos conocemos. Uno es el proceso de sobrepoblación que vive el planeta desde hace ya unas cuantas decenas de años, aunque se ha atenuado en los últimos 15 años. Por otro lado, obviamente, los abismos que crea las diferencias entre pobreza y riqueza, y también otro cambio que es notable, producto de esta época y que influye sobre el aumento de criminalidad, es el aumento de conflictos o guerras que son cada vez menos las clásicas. Ya no hablamos de guerras entre estados o de guerras al estilo de la Primera o Segunda Gran Guerra, sino que ahora se suceden una serie de conflictos muy difíciles de entender. Pongamos el caso de Ucrania, que ahora se dice que está al borde de la guerra. Apostaría a cualquiera de los que me escuchen que me expliquen 2 minutos qué es la situación actual entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea. De hecho, es una situación de conflicto confusa, y es una característica de nuestra época, las guerras confusas, en los que no hay exactamente un teatro de operaciones, no hay fuerzas uniformadas, externas, visibles, no aparecen las grandes batallas, y a veces ni siquiera se sabe muy bien por qué se está peleando. Es decir, todo tiende a crear cierta atmósfera de confusión. Los conflictos bélicos de nuestros días aumentan
paralelamente la delincuencia. Por Ajá. ejemplo, la piratería marítima, la trata de personas, la facilitación de tráfico, por ejemplo, el tráfico de drogas. Ujú. Ahora, Waldo, ¿puede haber crimen organizado aquí o en cualquier parte del mundo sin la connivencia de la política, la justicia, las fuerzas del orden? Esto, ¿cómo lo ves vos? El crimen organizado significa precisamente eso, que está organizado. Una acción criminal individual, un homicidio, un robo, un ataque cualquiera, bien, se sabe que ocurre en todas las sociedades, puede ser más o menos prevenido. Pero cuando es una organización delictiva, sistemática, continua, con canales variables pero relativamente conocidos, ya no se puede explicar si no existe cierto grado de connivencia política, estatal, de seguridad, en fin, en general de lo que llamamos fuerzas del orden. Yo señalo la corrupción como un elemento fundamental en el progreso de la delincuencia organizada transnacional, porque en más de un sentido la corrupción, si se me permite la Sí, claro expresión, que sí. Norberto, se ha democratizado. Ajá. Es decir, ya no es solo, porque además sigue existiendo, la de las enormes transacciones con ocultamiento de capitales, sino que ha ido bajando de nivel. Entonces es la pequeña comisión para pasar un paquete, mirar para otro lado cuando se transfieren bienes de cualquier naturaleza sospechosos, la facilitación de cualquier tipo de tramitación, la porosidad de la frontera. Esto es que baja a niveles muy eh, eh, Muy primarios, ¿no? elementales, Claro. por decirlo así, de nuestra sociedad. El caso de las drogas es un caso típico. Me pareció un concepto muy claro, muy terminante. De la corrupción favorece el crimen organizado. Este es un tema que habría que, creo que la dirigencia de todos los órdenes, especialmente la dirigencia política, debiera tomarlo muy en cuenta. Ahora, ¿cuáles son, a tu criterio, seguramente lo has investigado, los negocios ilícitos de mayor volumen y rentabilidad en el mundo? Porque a veces se habla de la droga, se habla de las armas, se habla... ¿Cómo es esto? Digamos en dos órdenes. Por un lado hay una serie de crímenes más o menos internacionales que son delitos comunes elevados a escalas transnacionales. Son tráfico de drogas, sustancialmente cocaína y heroína, pero varios otros tipos de subproductos. Trata de personas, sustancialmente para prostitución, pero entre un 10 a 15% para trabajo forzoso. Eh, Contrabando o venta ilegal de armas que van de continente a continente, saliendo principalmente de los países más desarrollados, que son los mayores productores de armas en el mundo. El delito informático, el contrabando de materias naturales, Ujú, por ejemplo, el marfil o el cuerno de rinoceronte, ujú. los delitos informáticos en general y la pornografía infantil. El mayor negocio en este ranking siniestro, sin duda alguna, son drogas. Ujú. Se mueve un valor estimado de 32.000 millones de dólares por año en el tráfico de drogas. Esta es una de las, digamos, de las escalas o de los panoramas del delito organizado. Pero hay otro nivel que es mucho mayor, que es el blanqueo de capitales y la persistencia de paraísos fiscales. Eh, una pregunta que puede parecer inocente y no tiene nada de inocente. ¿Dónde se procesa la plata grande del delito y del crimen organizado? O sea, ¿quiénes son los receptores de esos fondos?
¿Son los países productores de cocaína? ¿Son los países productores de heroína? ¿O son los mismos países industrializados, como decías antes vos, los principales vendedores de armas del mundo? Es muy fácil simplificar la respuesta, es decir, hay un pequeño grupo de grandes potentados que al estilo de las películas James Bond son las que manejan este negocio. Pero en realidad está bastante diversificado, porque esa es una de las características del crimen organizado transnacional. Tomemos por caso la producción, traslado y comercialización de la droga. Comienza con el productor de droga. El campesino productor de droga, pongámosle cocaína, sin duda gana más que el que produce café en el campo de al lado. A partir de ahí pasa a intermediarios que los llevan, por decirlo así, a un segundo paso, que es los laboratorios donde la materia prima se transforma en pasta, por ejemplo, en el caso de la droga. Cualquiera de estos laboratorios gana 8 o 10 veces más que un laboratorio medicinal. Viene el traslado, los que transportan la droga desde ya ni saben dónde vino ni dónde se procesó, pero les pagan doble o triple para transportar un producto que se sabe que tiene cierto grado de riesgo de seguridad. Y así sucesivamente hasta llegar al consumo final, en que quizás un chico de una villa suburbana distribuye droga y gana 3 veces más que si fuera cadete de una pizzería. En resumidas cuentas, la ganancia total de la droga es una serie de escalas en distintos órdenes de producción y con distintos roles de funcionamiento, y en los cuales el crimen organizado es la red sin ser necesariamente un grupo específico. Es cierto, finalmente los hay grupos que, por ejemplo, en el caso de venta de armas, claramente están señalados como productores y grandes comerciantes de armas. En ese caso, la organización del delito es relativamente simple, pero en la mayor parte de los casos, lo mismo ocurre con trata de personas, son muchos los implicados. Interesante la respuesta, muy didáctica. ¿Observás en el ámbito de las Naciones Unidas, ámbito que por otra parte vos conocés muy bien, vocación de tomar medidas contundentes en contra del narcotráfico o la venta de armas, por ejemplo, o este es un tema que pasa con poca densidad? No, todo lo contrario, ha habido y hay una gran sensibilidad al respecto. Naciones Unidas puede hacer mucho, pero por supuesto no puede hacer todo. Sí hay iniciativas de orden internacional muy importantes. Hay diversos organismos para asesorar y el combate del delito organizado. Hay un organismo especializado. En los años 90 ya se estableció una convención que están adhiriéndose los estados, pero que deben aplicar los estados, no las Naciones Unidas, que no tienen fuerzas armadas para hacerlo, en el sentido de tratar de limitar la venta de estupefacientes y drogas. Y en el año 2000 exactamente, en Palermo, Italia, vieja capital histórica de crímenes organizados atribuidos a las mafias italianas, se aprobó la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ahí se establecieron las pautas del delito, cómo se puede definir este tipo de delitos, una cuestión técnica muy difícil porque tiene que ser una definición adaptable a distintas legislaciones. Y la convención contiene un capítulo enorme, justamente es uno de mis trabajos, es el análisis de esta convención dedicada
a la forma en que debe ser aplicada por los estados. En síntesis, lo que se busca es la cooperación de los estados, porque uno de los errores de este tipo de crímenes es considerar que solo son nacionales. En este momento hay una ola muy lógica de preocupación en la Argentina sobre el aumento de ciertos tipos de crímenes, por ejemplo el narcotráfico. Esto no ocurre solo en Argentina, ocurre en los países vecinos en distintas proporciones y en algunos otros países, como el caso de México, ha adquirido una repercusión espectacular, valga el término para definir esa tragedia. Pero si reducimos la solución únicamente al territorio nacional, avanzaremos solamente hasta un 50% de la lucha contra el delito. Es preciso haber una cooperación internacional que vaya cubriendo todo esto y una información constante y un compromiso real y no meramente literal contra la corrupción y los paraísos fiscales. Ahora, no habría en Argentina o en Colombia o en México, no habría narcotráfico sin la conexión local. Por supuesto. O sea que la conexión local siempre es un requisito indispensable, un prerequisito. Desde ya, las grandes tragedias, por ejemplo, de la esclavitud, con captación de personas de determinados grupos étnicos o raciales, se consiguieron con la alianza de personas del mismo grupo étnico racial que salían beneficiados con el negocio de intermediarios. Y aquí ocurre lo mismo. Sí. Yendo un poco a lo que sería la parte de salud, y la parte de prevención y la parte de recuperación, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero a mí me conmueve, por ejemplo, el accionar de los curas villeros en distintos enclaves de pobreza extrema y que se mueven en el marco de la soledad más estruendosa. ¿Cómo lo observás eso vos, ya yendo a los efectos de lo que puede ser en la Argentina el tema del narcotráfico? Por supuesto, es un extraordinario trabajo que debe ser estimulado. La cuestión del narcotráfico como trata de personas y algunos otros delitos cercanos, pero principalmente estos dos, tienen varias dimensiones. Tienen una dimensión ética, personal, individual, tienen una dimensión social, tienen una dimensión de salud, de higiene común, también política, también jurídica. Naturalmente yo no puedo abarcar todo eso, claro. Yo soy jurista, mi punto de vista es trabajar con la ley, no por la ley en sí, sino en el sentido que regula el comportamiento humano, pero reconocer el resto de las causas. El formidable trabajo de sacerdotes, villeros o miembros de otras confesiones que trabajan en barrios marginales es muy valioso desde el punto de vista de una mejora ética, una salida social y hasta diría una mejora de la vida familiar que sirve de contención al individuo. Pero eso no es suficiente, es solamente una parte de la cuestión. Con todo respeto, yo quisiera decir, esto es tan valioso como aplicar penas. Si uno cree que el problema se reduce a aplicar penas más altas a los narcotraficantes con todo, reducirá en parte quizás el riesgo, pero sustancialmente no lo cambia porque las causas de estos delitos son múltiples, variadas, y por supuesto lo social, lo ético, la contención es muy valioso, pero una parte. No, y cuando llega el cura villero o el pastor o cualquier trabajador social a la villa, lo que hace es trabajar sobre las consecuencias. Ya está. Sobre los síntomas. Los síntomas y ya la causa quedó casi olvidada. En Argentina se disparó el debate
si así podría denominarse, sobre el nuevo Código Penal. ¿Cuál es tu impresión sobre acerca de este proceso y cómo es el sentido de oportunidad? ¿Cuál es tu visión sobre el tema como jurista? Eh, la reforma del Código Penal, en realidad, por de pronto, en el momento que ahora que estoy hablando, solamente existe un preproyecto, no existe un proyecto final. Los miembros que redactaron este proyecto son distinguidos penalistas. Más allá de sus posiciones políticas, quizás es una lástima la posición política porque parece embanderarlos con sus propios compromisos, pero en realidad, independientemente de esto, son excelentes juristas y penalistas. De modo que en algún sentido me siento muy tranquilo en esta reforma que, repito, solamente está en tentativa de preproyecto. Cada tanto es necesario hacer reformas del Código Penal, como en general de todas las leyes, porque poco a poco se van desactualizando. Tomemos, por ejemplo, el caso de los delitos informáticos. Esto es totalmente nuevo. La delincuencia informática prácticamente es consecuencia de los últimos 15 años, es cuando ha aparecido. Y en realidad la ley todavía tiene que ajustarse muchísimo. Sí. El punto de vista sobre el cual han trabajado estos juristas es, y creo que es un debate general, relativamente polémico, aunque no fuera de sentido. Tiene sobre una base técnica, académica y de enfoque social que es absolutamente razonable, como es también razonable las preocupaciones que genera del otro lado. Claro. No me gustaría ver la cuestión del crimen meramente como un acto de ejercicio de piedad, y tampoco me gustaría verlo como una especie de liberalidad para el gatillo fácil. Claro. Sí, está muy bien la respuesta. Esto lleva a que el debate tiene que profundizarse y con la menor cantidad de, digamos, ponerle pasión al mismo tiempo razón a ese debate, ¿no? Ahora, la justicia en la Argentina sí que está en debate. La justicia en Argentina está en deuda con la sociedad, por lo menos eso es lo que la sociedad percibe. La sociedad necesita confiar en sus instituciones, y la justicia es una de las instituciones en la que pareciera que quisiera esa sociedad sentirse más protegida. ¿Vos qué opinas al respecto? Hay muchos trabajos sobre el grado de responsabilidad y la opinión que la gente tiene. Hay una excelente agencia internacional, Transparencia Internacional, que ha registrado mucho este tipo de sospecha que existe sobre la seriedad y honestidad de los que nos gobiernan. Dentro de los 5 áreas más sospechosas está la justicia, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. La acompañan los partidos políticos, los medios de comunicación, los gobernantes y la administración pública de los estados. Todos estos organismos efectivamente son susceptibles no solo de ser mejorados, sino que es necesario expulsar la corrupción, que es uno de los factores, uno de los fantasmas que existen detrás de ellos. La justicia es parte de esto. Bien, una respuesta abarcativa, pero la justicia sobre el resto de las instituciones es casi como el último bastión, ¿no? Es decir, si fallamos ahí, la gente dice, bueno, los políticos pueden fallar, sí, las organizaciones pueden fallar, y la iglesia tiene pederastas, pero la justicia es el último lugar donde me refugio, ¿no? Sí, es cierto. Digamos, el derecho en general es un sistema de organización social. Sí. Yo digo, bueno, nos vamos a organizar, el Estado va a hacer esto,
las empresas van a hacer esto, los individuos aquello otro, se va a pagar impuestos, se castigan estas conductas, se premian estas otras, se regula el matrimonio. Es decir, es un sistema complejo de organización social. A partir de la organización social, que es meramente literal, comienza específicamente la aplicación. Y la aplicación necesita de buenos jueces. Si no hay buenos jueces, efectivamente uno se siente desamparado. Creo que el factor moral, ético en los jueces es fundamental. En segundo lugar, también creo que la capacidad y capacitación de los jueces es fundamental, porque más de una vez los jueces no están suficientemente capacitados siquiera para eso, y el proceso de designación de jueces debe ser muy limpio. Bien. Waldo, bárbaro. O sea, creo que yo por lo menos lo disfruté, creo que la audiencia lo ha disfrutado todavía mucho más por tus reflexiones. Creo que es importante no perderla de vista. Han sido cosas muy, muy interesantes. Aguardamos tu libro con mucha ansiedad, porque después de esto lo vamos a leer. Si antes pensábamos leerlo, lo vamos a leer con mucho mayor fervor. Así que gracias por habernos acompañado, Waldo. Al contrario, muchas gracias. Espero que no se desilusionen cuando lean el libro. Ha sido Waldo Villalpando nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.